de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios, capítulo 4, por favor. Hoy vamos a hablar sobre edificar la iglesia y cómo el deseo de Dios es que nosotros podamos crecer espiritualmente dentro de la iglesia, podamos mantenernos unidos porque somos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hay algunos hermanitos que son cosa seria. ¿Cómo tenemos que ayudarnos entre nosotros? Porque somos un mismo cuerpo y tenemos que brindarnos ayuda. Y cómo es de importante también que en medio de nosotros existe el amor de Dios. Yo quiero hablarle de esos 4 puntos que están en Efesios capítulo 4 y versículo 15 y 16. Vamos a leer la escritura y dice la Biblia: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Diga conmigo, crecer. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, diga conmigo, unido, entre sí por todas las coyunturas que se, diga conmigo, ayudan mutuamente. O sea, note cómo vienen las palabras crecer, unidad, ayudarse mutuamente. Luego dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Diga conmigo, edificarnos en amor. El deseo de Dios es que juntos podamos crecer como iglesia. Todo crecimiento se va a dar hacia 2 lados, hacia arriba y hacia los lados. Un crecimiento vertical y un crecimiento horizontal. Un crecimiento espiritual que va hacia arriba y un crecimiento horizontal que es a través de ganar almas y que la iglesia pueda crecer. La iglesia tiene la vida de Dios y todo lo que tiene la vida de Dios tiene que prosperar, tiene que ser bendecido, tiene que crecer porque ahí hay bendición. Así que el deseo de Dios es que podamos crecer. En primer lugar, crecer en altura. Tenemos que crecer en espiritualidad. La gente y todos debemos de entender que en el reino de Dios nosotros crecemos a través del sometimiento a Dios, a través de practicar la palabra, a través de vivir la experiencia de ayunar, de orar y tener una vida espiritualmente rica. Nos va a ayudar a crecer. No es dependiendo de cuánto tiempo usted tenga de estar en la iglesia. A veces la gente piensa, tengo 20 años, yo debería ser anciano. Está anciano, pero de años, pero no porque ha crecido espiritualmente. Realmente uno crece en el reino de Dios de una manera diferente, a través de someternos, a través de enriquecer nuestra vida espiritual, sin importar cuántos años usted tenga.
Uno, por ejemplo, encuentra personas que en su vida cronológica tienen 40, tienen 50 años, pero cuando uno mira sus actitudes parecen un patojo de 15. ¿Usted no ha visto gente así? 40, nada de formalidad, nada de estabilidad, nada de compromiso. Entonces, cronológicamente tienen una edad, pero es gente inmadura. Lo mismo es en lo espiritual. No es cuántos años usted tenga de estar en la iglesia, es cuánto usted se ha sometido a Dios, a obedecerle, a servirle, a enriquecer su vida espiritual, a alimentarse en el Espíritu a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Usted se va fortaleciendo y usted se va convirtiendo en un gigante espiritual. Es a través del sometimiento. Cuando el escritor de Hebreos, en el capítulo 5 y verso 12, le dice a los hebreos, les dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo les decía a los hebreos, ustedes tienen tanto tiempo dentro de la iglesia. Ustedes deberían de ser maestros de la Biblia, pero tienen necesidad que se les dé la leche, la lechita. Y usted sabe para quién es la leche, para quién es para los niños. Usted a un niño no le puede dar un pedazo de carne porque lo va a torzonar. Lo mismo, mire, hay cosas que uno no puede lanzarlas así por así, porque va a haber gente que le va a ser difícil captarlo todavía por su misma estado espiritual. Uno tiene que comenzar por la leche a toda persona hasta que vayan creciendo, hasta que vayan entendiendo, hasta que vayan tomando madurez y van a poder digerir cosas más profundas en el Señor, en la palabra de Dios. Entonces, hay personas que deberían ser maestros, pero son niños. Hay gente que está tan llena de conocimiento que son fenómenos porque tienen una gran cabezota, pero como tienen tan poca aplicación, un cuerpo que no se ha desarrollado, que no ha crecido, son fenómenos. No es cuánto usted tampoco conozca, es cuánto usted viva, cuánto usted aplique, cuánto usted practique a través de someternos a Dios en obediencia, de dejarnos guiar al Espíritu Santo y rendirnos al Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos. Diga conmigo, crecer. Es el deseo de Dios. Debiendo ser ya maestros. Pero bendito Dios, aquí no hay en esta iglesia de esos. Aquí todos son maestros. Aquí todos conocen, saben la palabra y tienen el mismo espíritu de su pastor por crecer en el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 3 se repite la misma historia con los corintios. Dice la Escritura, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Este versículo es muy bonito porque la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Cuando usted va a estudiar de los dones espirituales, lea Corintios. Corintios, una iglesia con muchos dones. Usted entraba a esa iglesia y le profetizaba. Usted entraba a esa iglesia y rápido, Dios me muestra esto de tu vida. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de revelación, profecía, discernimiento. Mire, la iglesia de Corinto era una de las iglesias espiritualmente con los dones más ricas que había. Pero había un problema en medio de ellos.
era de que teniendo tanta riqueza espiritual, eran bien inmaduros. Porque usted llegaba a ese pueblo, usted salía pero súper bendecido del servicio, ¿verdad? Tremendo, abundaban los profetas, abundaban todos los dones, pero entre ellos mismos se peleaban, entre ellos mismos discutían. Unos decían, es que nosotros somos de Pablo, y otros, no, nosotros somos de Apolo, otros, yo soy de la red más grande, yo soy de la red más santa, decían. No sé, en fin, entre ellos mismos se vivían peleando. Y tenían una riqueza espiritual enorme. Lea Corintios y usted va a aprender mucho de los dones del Espíritu. Lamentablemente, ellos, entre ellos, vivían discutiendo, vivían peleando, vivían celándose, que tú aquí, que yo allá. Entonces, hermanos, Pablo les decía, ustedes no parecen ni siquiera cristianos, ustedes parecen hombres que no conocen a Dios. Así que hay que crecer espiritualmente. No se conforme únicamente, hermano, por venir a la iglesia y escuchar un sermón que lo edifique, sino que busque usted por aplicar la palabra en su vida. Yo crecí más como pastor que como estudiante en el instituto bíblico. Estuve 2 años, un año interno. Mis compañeros eran doctores en medicina, gente estudiando. Habían pastores que estaban ahí internos, habían misioneros, habían personas de Cuba, personas de Salvador, personas de Nicaragua. Y yo conviví con gente que a mí me duplicaba la edad. Y yo con ellos todo el día aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero ¿quiere que le diga algo? Aprendí más en el ministerio que estando ahí. Porque aquí empecé a practicarlo. Aquí empecé a vivir lo que predicaba. Aquí empecé a tomar la palabra de Dios. No solo la predicaba, tenía que creerla también. Y crecí más aplicándola aquí en el ministerio que estando allá sentado y recibiendo, recibiendo, recibiendo. Sírvale a Dios. Involúcrese en algo y se va a dar cuenta que usted va realmente a crecer espiritualmente. Cuando usted entre en acción, como dicen por ahí, no es lo mismo verla venir que tenerla cerca. No es lo mismo que usted vea a alguien compartir la palabra, servir a alguien, que usted estar involucrado haciéndola. No es lo mismo. Una cosa es ser uno espectador y otra es participar de. Entonces, involúcrese. Eso le va a ayudar a crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustaría predicar y hacerlo bien? Practique la predicación. Practíquela. Como cuando uno va al gimnasio y uno mira a esos tipos. ¡Wow! ¡Qué brazos! ¡Qué músculos! Vaya a preguntarles cuánto tiempo les costó llegar a eso. ¿Verdad? ¿Usted quiere llegar a ser bueno en algo? Practíquelo. Practíquelo. Hay gente que tiene un don nato, pero otros hemos aprendido a través de practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Como el dicho de los japoneses, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Hay quienes son inteligentes, sí, rápido se les queda, pero hay otros que se han dedicado, son menos inteligentes pero constantes, dedicados y se esfuerzan por estudiar, por prepararse. Al final terminan ellos siendo profesionales por su disciplina. Entonces, practiquemos la palabra de Dios, practiquemos lo que predicamos. Y ahí me va a contar cómo el Señor lo va a levantar a nuevos niveles en su vida espiritual. Amén. Que no le digan, que no le cuenten. Vivamos sirviendo al Señor. Así les decía Pablo. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. A los corintios, ustedes son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones.
Aún sois carnales, no han crecido espiritualmente. Lo segundo, Dios quiere que podamos crecer numéricamente también. Estamos hablando de crecer, como dice Efesios 4:5, ¿verdad? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice. Estamos en esa parte de crecer numéricamente. Dios desea que todos ganemos almas a través de servirle, a través de trabajar en su obra. Cuando Jesús habla de la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Jesús lo delegó a todos nosotros los creyentes. Eso no es únicamente para los líderes principales. El predicar el evangelio a toda criatura es una tarea que todos nosotros tenemos que hacerlo. Usted tiene que hablarle de Cristo a sus amigos. Usted tiene que hablarle del Señor a sus trabajadores. Usted tiene que hablarle del Señor a sus compañeros en el trabajo, en los estudios. Hermano, esa es nuestra responsabilidad como cristianos. La gente debe de saber de Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿O ha visto usted algún pastor pariendo ovejas? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Es cuidar, es apacentar, es dirigir, es guiar a las ovejas. ¿Y cuál es el trabajo de las ovejas? Es reproducirse entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de producir las ovejas? Las tiene usted. Hay que crecer numéricamente, no solo espiritualmente, no solo en conocimiento. Hay que crecer también numéricamente. Fíjese que es cansado predicar. Predico 3 servicios con gente diferente. Aunque de vez en cuando yo miro a algún hermanito que, estuvo bueno la prédica, me vengo al otro culto. Dice. Claro, no podemos evitárselo, ¿verdad? Pero predicamos los 3 servicios. Si hubiera necesidad de un cuarto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque hay que apacentar a las ovejas. Amén. Mientras usted se las gana. Usted se gana las ovejas y yo me esfuerzo por cuidarlas, por apacentarlas, por darles un sermón que los dirija a una vida victoriosa en la tierra, con el Señor. Así que adelante, mi hermano, a reproducir ovejas. Hay que hacerlo. Cuando la Biblia habla de los ministerios, y a unos, dice la Biblia, estableció el Señor apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice la Biblia. Entonces, si usted va a la Biblia, realmente dice que los que estamos en el ministerio tenemos la responsabilidad de perfeccionar, hacer crecer a los santos. Dice, para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Usted la hace. Así lo dice la Biblia. Usted lo puede leer en Efesios 4:11. Aún nos constituyó, dice la palabra del Señor. Y él mismo, dice Efesios 4:11, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio, ¿quién la hace? ¿La hacemos nosotros los pastores o lo hacen ustedes? ¿Ya vio que ni atención me está poniendo? No, es una broma. La obra del ministerio la hacen ustedes. El trabajo de perfeccionar a los santos lo hacemos nosotros a través de la palabra, la dirección y la enseñanza. Y Dios desea que todos nosotros trabajemos y podamos servir al Señor. Es comprobado que 1 hora de predicación es equivalente a 8 horas de trabajo. Fíjese, a 8 horas de trabajo. El desgaste emocional, el desgaste mental, el tiempo que tiene que haber en oración, a través de una sola. Hay gente que piensa que ser pastor, pararse, bonito hablarle a toda la gente. Pero no se da cuenta de lo que conlleva. Porque hay un asunto espiritual, es que esto no es un asunto de la carne, no es un asunto que como maestro yo enseño, sí, 1 más 1, 2.
Es un asunto que requiere un esfuerzo espiritual detrás de todo esto. Conlleva muchas cosas y es comprobado que 1 hora de predicación es equivalente a 1 hora de trabajo físico, a 8 horas de trabajo físico. Imagínense, prácticamente en mínimo 3 horas que uno predica el domingo son 24 horas de trabajo. Sorprendente. Y he tenido semanas donde he predicado 12 veces, 14 veces. Trabajo arduo. Aunque usted no lo crea. Diga conmigo, hay que crecer espiritualmente y numéricamente. Eso es la palabra del Señor. Lo segundo que habla la palabra nos habla de la unidad. Efesios 4:15. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, dice la Biblia. Entonces, la unidad. Debemos de ser un cuerpo, una iglesia que se esfuerce por la unidad. Diga conmigo, unidad. Parte de la unidad es amar a nuestro hermano, es amar a nuestro prójimo, es levantar al caído, es restaurar a aquel que necesita ser restaurado. La Biblia nos habla que cuando alguien es sorprendido en una falta, alguien pecó, alguien falló, alguien hizo algo incorrecto y tal vez a lo mejor nos dimos cuenta, nuestra actitud como hijos de Dios y servidores del Señor es tener un espíritu de amor, de misericordia y de restauración con ellos. Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué dice la Biblia? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice la Biblia, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios nos dice en su palabra que nosotros que espiritualmente hemos crecido, si es sorprendido alguien en una falta, dice la Biblia, restáurale con espíritu de mansedumbre. Parte de la unidad es la restauración que nosotros debemos de brindar. Y la iglesia debe de ser un lugar de restauración. Diga conmigo, restauración. No un lugar donde terminemos de rematar. Hay gente que no restaura, sino el otro cae y llegan a rematarlo todavía. Así es mucha gente. Un lugar de celebración. La Biblia dice que si alguno fuere sorprendido, nosotros que somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea algún día tú seas tentado y te pase lo mismo. Entonces seamos restauradores, porque esa es parte de la unidad y no rematadores. ¿Cuántos dicen amén? Es feo que entre hermanos, en vez de crear unidad, estamos causando desunidad. Feo que entre hermanos se deban unos a los otros. Feo que entre hermanos hayan fraudes. Feo. Hay personas que hasta dejan de ir a una iglesia. Ay, es que le debo a fulano de tal y me va a ver y me da vergüenza. Mejor no voy, ni a la iglesia llega. Por las deudas. La Biblia dice en el libro de Proverbios 17:18, dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Así como está el trigo, también existe la cizaña. Así como está el bien, también existe el mal. La diferencia es que nosotros no nos dejemos vencer por el mal. Dice la Biblia que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el mal con el bien, dice la palabra del Señor. Y más adelante uno se va dando cuenta que de todo hay en el mundo, pero el hecho de que haya gente con malas intenciones no significa que tú dejes de amar. El hecho de que hayan personas, hermanos, que su propósito sea un propósito malo, no significa que también exista la gente buena. No deje que la maldad del mundo
haga que usted deje de creer que hay gente honesta, que hay gente sincera y que hay personas que realmente aman a Dios y sirven a Dios de corazón sin ningún interés. Podemos decir que la iglesia es como un hospital, donde la gente viene porque necesita de Dios, necesita cambiar, necesita un estilo de vida diferente. Y eso es lo que hace Dios, brindarnos amor a todos. Tenemos que ser un lugar de restauración, y lo que nos va a caracterizar a nosotros como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo no son los dones, no es la unción con la que el pastor predica, no es el conocimiento que tengamos de la palabra, sino es el amor que nos debe de caracterizar como el cuerpo de Cristo, como la iglesia gloriosa de nuestro Señor. Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios, y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.